el capítulo 4 trae un tema distinto, relacionado con Job. Yo le llamé, en realidad me costó encontrarle título, pero le puse las buenas intenciones no garantizan buenos consejos. Es necesario más que una buena intención para dar un buen consejo. Hay gente que puede dar con la mejor intención un consejo, pero ese consejo no es lo que esa persona necesita. Puse aquí algunas reflexiones antes de entrar en la materia. Dice, por ejemplo, las pruebas, cuando vienen, no siempre afectan al que las padece, sino también afectan a quienes rodean a la persona que sufre. Es decir, la prueba tiene un efecto sobre los demás. Hay un efecto directo, ¿cierto? Por ejemplo, en la familia. Pero también hay un efecto entre las personas que están cercanos a esa persona que está padeciendo la prueba. En este caso vemos que Elifaz vino con otros dos amigos, entre comillas, para consolar a Job. Ellos lloraron, ellos rasgaron vestiduras, ellos pusieron ceniza en su cabeza, ellos se sentaron con Job durante 7 días y no podían decirle nada, porque no se les ocurría qué palabra usar para poder animarlo. Es decir, ellos también están afectados por la situación de Job. Lo segundo, las pruebas siempre son motivo de comentario, de opinión y de crítica. Siempre que una persona pasa una prueba, los demás comentan. Es el motivo de la conversación. Pero no solamente llegan hasta allí, sino que también se manifiesta la opinión. Se opina sobre la situación, su parecer. Y también eso trae un nivel aún más fuerte, que es la crítica. Generalmente cuando una persona está padeciendo, sufrirá el comentario, se dijo esto de ti, se sufrirá también la opinión, esto es lo que piensan, y se sufrirá también la crítica. Wow, ¿estamos de acuerdo? Sí. Número 3, las pruebas son oportunidades en otros, además del que la padece, las pruebas son oportunidades en otros para ponerse, fíjese, para ponerse en una posición de superioridad ante el que la padece. Es decir, no solamente la persona cuando está pasando la prueba, ¿cierto?, está en una condición, ¿cierto?, de desventaja, sino que los que le rodean se ponen en una posición de superioridad. Se sienten superiores porque ellos no están probados, ese sí. Entonces tienden a manifestar esto de una u otra forma. Eso los lleva también a la cuarta reflexión, que las pruebas hacen que cualquiera emita un veredicto o una sentencia. Es decir, las personas se ponen como en una condición de jueces para emitir un veredicto o una sentencia por lo que esa persona está pasando. También las pruebas hacen que los demás expresen
todo tipo de explicaciones para justificar ese sufrimiento. Todo tipo de explicaciones, conjeturas, suposiciones, invocan cosas del pasado, conectan situaciones, personas, episodios, y poco a poco van construyendo en su imaginación la explicación de por qué esa persona está pasando lo que está pasando. Ahí. Hermanos, yo pensaba en este amigo, ¿cierto? Un buen amigo, Elifaz, pero mal consejero. Lo vamos a ver. Las pruebas llevan a los demás a divagar en filosofías. Es ahí cuando ya se meten en la profunda reflexión, a divagar en filosofías personales, como que aquí estas personas que se ponen como jueces manifiestan cuáles son sus convicciones personales, cuáles son sus valores, cuál es su estilo de vida, qué es su filosofía de vida. Esto los lleva a divagar también en doctrinas y aún en extrañas teologías, conectando la relación con Dios y aplicándosela a esa persona que lamentablemente no me siguió a mí en lo que yo vivo y por eso está así. Las pruebas hacen que otros se justifiquen a sí mismos. Tú estás en la prueba, yo no. Yo soy justo, no tú. Se justifiquen a sí mismos en desmedro del que padece. Pregunto, no me la responda, ¿qué sentimientos acompañan a quienes rodean al que sufre? ¿Cuáles son los sentimientos? Y esto yo creo que nos va a confrontar también a nosotros. Y de hecho la palabra es confrontacional, siempre. Y si no es confrontacional, hermano, será simplemente una reflexión histórica, poética, pero no aplicable. Pero Dios quiere que esto sea aplicable, sea práctico. No sé si usted observa qué pasa con las personas, con los que rodean al que sufre. Sienten lástima, el pobrecito, ¿cierto? Qué pena. Ese sentimiento de lástima es como lo primero que viene, ¿cierto? Pero hay otros que también sienten una simpatía, es decir, se asocian un poco con el sufrimiento de esa persona. También existe compasión. La compasión es algo mucho más fuerte y tiene que ver con un dolor ya en el alma por la situación que está viviendo esa persona. Yo sé que también existe la empatía, aunque algunos dicen que la empatía no existe, pero es posible tratar de ponerse en el lugar del otro, del que está mal. Hermano, y creo que la iglesia necesita siempre esto, sentimientos compasivos y empáticos con las personas que sufren. La compasión es lo que nos mueve. Dice que en el Evangelio dice que el Señor vio las multitudes dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dice que tuvo compasión por ellas. Es decir, es un sentimiento tan profundo que a uno lo mueve a tomar decisiones, a hacer algo más que condolerse del que está sufriendo. Hay otros que sencillamente rechazan o sienten indiferencia, rechazo o indiferencia. No sé si usted me entiende esto, pero tal vez ha escuchado expresiones como esta. A mí no me gusta ir al hospital. ¿A quién le gusta ir al hospital? ¿Cierto? A mí me gusta ir al hospital y volver, ¿cierto? Pero es más triste ir al hospital y quedarse.
Pero hay gente que dice, no, yo no quiero, no me hablen de eso. Me hace mal el olor a remedio. Por ahí se excusan. Claro, hay otros que dicen, no, yo no puedo ver sangre. Como si por dentro tuvieran otra cosa. Dice, no, a mí no me gusta ir a los velorios. El olor de las flores, a mí... Hermano, pero ¿quién va a ir a oler flores a un velorio, cierto? Yo creo que nadie va a ver, voy a oler estas flores, no, me voy. Ay, no es así. Claro, hay otros que dicen, no, a mí no me gusta ir al cementerio. No, cualquier cosa menos ir al cementerio, menos ir al hospital. O ir a la cárcel. Piense usted en eso. Eso es rechazo o indiferencia, disfrazado con excusas. Hermanos, todos algún día podemos ir al hospital y vamos a necesitar que alguien nos visite. Cuando perdemos un ser querido, hermanos, qué estimulante es cuando vienen amigos, familiares y expresan ahí con su presencia su solidaridad. En el libro de Job no solo veremos el proceso que hay en el sufrimiento. Hermanos, este libro es referencial. Dios puede sacarnos de lo más profundo y ponernos en lo más alto. Dios puede sacarnos de la pobreza más extrema y bendecirnos con una prosperidad que ni siquiera podemos soñar. Dios es poderoso para cambiar las circunstancias. Dios es poderoso para intervenir en el problema. Dios es poderoso para levantarnos, para honrarnos. Dios es poderoso, hermanos, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Aquí conoceremos en este libro el proceso que hay en el sufrimiento y también conoceremos el corazón de los seres humanos que rodean al que sufre. Y ahí entramos nosotros. ¿Cómo somos nosotros con el que sufre? Eso es importante, hermano, tener una apertura generosa con el que sufre. Veremos buenos amigos, pero malos consejeros. Oye, ¿qué necesito yo? Con esos amigos, ¿quién necesita enemigos, cierto? También veremos consejos bien intencionados, pero ineficaces. Con la mejor intención, pero lo dijo mal. No llegó, no logró el objetivo. Y también veremos reflexiones profundas, hasta experiencias místicas para respaldar el discurso. Wow. Hay gente mística. ¿Quiénes son los místicos? Los místicos son los que no tocan el suelo. Los místicos son personas que siempre están buscando lo sobrenatural para justificar su proceder. Bueno, vamos entonces con nuestro texto. Dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáramos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Aquí Elifaz, vamos a decirlo como primer tema, del 1 al 6, presenta un doble cargo o una doble acusación contra Job. Job está allí tratando de sobrellevar su enfermedad. Hay personas que se hacen amigos de la enfermedad y conviven bien con ella. Ha conocido gente así.
enfermos, pero ya no le dan tanta importancia, asimilan el dolor, saben que la enfermedad es parte de su vida, así que ¿para qué vamos a estar peleando? Tratemos de llevarnos lo mejor posible, ¿cierto? Pero cuando el dolor es tan intenso y la enfermedad ha abarcado todo su cuerpo, para Job es pero difícil poder tener un paliativo que le alivie. No lo tiene. No tiene un paliativo que le saque, que le ayude a sobreponerse al dolor. En el capítulo 3, Job descarga todo su estado emocional, depresivo, de fracaso, de tristeza, de deseos de morir, ¿cierto? Como dice por allí, que algunos procuran esto, porque la tumba es su momento de liberación. La tumba es lo que les va a sacar del estado de sufrimiento. Pero aún así no lo alcanza y él no lo está alcanzando. Entonces, Elifaz escuchó este discurso de Job. Y ahora Elifaz le dice, sabes que ya no puedo aguantar más las ganas de decirte algunas cosas. Perdóname, pero tengo que decirte varias cosas. Yo no sé si ha conocido gente que de repente usa, no sé si muletillas o no, pero dice, pero con todo respeto, pero tengo que decirte algo. ¿Ha escuchado eso? Gente directa, gente sin tino, gente sin sabiduría. Hay otros que dicen, discúlpame por lo que tengo que decirte. Es decir, antes de soltar la cosa ya están preparando un poco el ambiente que esa persona seguramente va a manifestar rechazo o va a manifestar dolor. Hermano, pero ¿quién necesita que se le critique en un estado de sufrimiento? Hay otros que dicen, perdóname por lo que te voy a decir, pero tú sabes, yo soy muy franco. Franco, la franqueza usada como pretexto para herir. Se justifican. Hay otros que dicen, perdóname por ser tan directo. Tú sabes, yo no me voy por las ramas. Hay otros que dicen, yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, Elifaz parece que es uno de estos. Es el primero en hablar. Y está tan deseoso de poder decirlo que le dice, si probáramos a hablarte te será molesto. Otras versiones lo dicen de una manera como lo estoy diciendo. En el fondo le está diciendo Elifaz a Job, siento de decirte. ¿Ha escuchado eso también? Mira, siento de decirte esto, pero no puedo callarme. Wow. Hermanos, Job no tiene ninguna posibilidad de decirle, ¿sabes qué? No necesito que me digas. Permiso, no puede irse. Cuando una persona está postrada en una cama, en un hospital, ¿puede decirle, ¿sabes qué? Permiso, no quiero escuchar lo que me quieres decir? No puede. Más o menos esa es la condición de ventaja que tiene Elifaz para vaciar y decirle a Job lo que él siente. Si lo que vamos a decir es atinado o es de ejemplo, es bueno preguntarnos eso, si es atinado, ¿cierto? Tal vez hay mucha razón en lo que yo le voy a decir, pero ¿es el momento de decírselo? ¿Hay alguna enseñanza en esto? ¿Habrá algún provecho? Existe el dicho popular de meter el dedo en la llaga, ¿cierto? Yo no sé cómo se dirá en otros países. Me imagino que será algo similar, ¿cierto? Lo otro, hermanos, que es importante también reflexionar es con qué autoridad nosotros decimos esto. ¿Quién nos da a nosotros esa autoridad para ponernos en este sitial superior
simplemente por el hecho de que no estamos sufriendo lo que Él está sufriendo, ¿con qué autoridad reprendemos? Yo debo ser enfático en esto, porque Dios no nos ha puesto a nosotros como jueces. Hay una máxima que la vamos a ver, y al final de esta reflexión también la vamos a ver, que está en Gálatas capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, lo primero que a mí Dios me dice en su palabra, me dice, tú quieres hablarle a este que está sufriendo y tienes cosas en tu corazón y son las conclusiones que tú has sacado como la consecuencia de por qué él está así. Primero, analízate. ¿Eres espiritual? Pues dice, vosotros que sois espirituales, ¿tú eres una persona espiritual o carnal? ¿O natural? 3 tipos de personas. Espirituales son los que andan en la voluntad de la palabra y que conocen a Cristo. Carnales son los que conocen la palabra pero no la aplican en su vida. Y naturales son los que no conocen ni la palabra ni a Dios. Entonces dice, primero, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Lo primero, ¿con qué espíritu yo estoy dirigiendo esta conversación? ¿Hay mansedumbre en esto? ¿Quiero poner paz en esa persona? Lo tercero es considerándote a ti mismo. Tú estás así no porque seas mejor que él. Así es. No porque seamos mejores, hermanos. Estamos como estamos, sino porque ha habido gracia y misericordia de Dios. Eso es importante, una consideración personal. Y dice, no sea que tú también seas tentado. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es decir, si tú vas a hablarle a una persona que está sufriendo, tú tienes que tener la actitud de disponerte a ayudarle a sobrellevar su carga. No es solamente decirle el discurso y permisito, dijo Monchito, y me voy. No es eso. Yo tengo que tener la disposición de involucrarme en cómo yo le ayudo en llevar la carga a esa persona que está sufriendo. Hermanos, y déjenme decirles, la iglesia yo creo que es la institución idónea que Dios dejó en la tierra para estar al lado de los que sufren. Escuché la historia de una señorita india que entró a un convento para hacerse religiosa, monja, y comenzó a tener una carga por los leprosos y le dijo a su superior, le dijo, ¿sabe qué? Yo tengo una carga tremenda por ayudar a los leprosos y tengo 5 centavos. Su autoridad le dijo, ¿sabes qué? Con 5 centavos no puedes hacer nada. Y ella le dijo, pero con la carga que Dios puso en mi corazón sí puedo hacerlo. Y esa mujer fue Premio Nobel de la Paz, Sor Teresa de Calcuta. Muchos venían de muchas partes del mundo a ver su trabajo, su obra, y eran impactados por las convicciones tan profundas que ella tenía acerca de ayudar a los que sufren. Hermanos, la iglesia es la encargada de esto.
Dice, y cumplida así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió Él nuestros dolores. Isaías capítulo 53. Él llevó por nosotros lo que nosotros no podíamos llevar por nosotros mismos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó lo que nosotros no podíamos llevar. Hermanos, este capítulo nos confronta porque nos ubica en qué escenario, en qué posición yo me pongo frente al que está sufriendo. Cumple así la ley de Cristo. Luego dice, aquí en Gálatas, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es decir, con una consideración personal. ¿Quién te crees que eres? A veces nos creemos algo, pero Dios me dice, si te crees algo, mete tus manos en esto, mete tus pies. Después dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuál es las consecuencias de tu gestión durante estos años? Dice, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermanos, volvamos a Job. Ahora, callarse. Fíjense, esta reflexión también es importante. Elifaz dice, yo tengo las palabras aquí, ya no puedo contenerlas, tengo que decirlas. Pero la reflexión dice, por otra parte, callarse por no ofender a los que tenemos que reprender es una necia compasión. ¿Se entiende el concepto? Dios a veces nos muestra una situación, una persona que necesita una palabra, un consejo. Pero si yo me sustraigo a eso, es una compasión necia. ¿Me entiendes? Si yo no digo, por eso yo tengo que decir, Señor, dame tu gracia, dame tu sabiduría. ¿De qué manera puedo decirle a esta persona lo que ella necesita oír de mí? Pero si yo me sustraigo, si yo me callo, si yo no digo, estoy sintiendo una compasión necia. Porque nosotros edificamos con las palabras, sanamos con las palabras, pero también podemos destruir con nuestras palabras. Entonces, no es el asunto de quedarnos callados, sino que el asunto es de decir algo que edifique. Seguimos, porque no quiero que se nos haga corto el tiempo. Versículo 3. Dice, he aquí tú enseñabas a muchos, y fortalecía las manos débiles. En el 4 dice, al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Es decir, aquí Elifaz está resaltando quién era Job cuando estaba bien. Wow, suena precioso eso, ¿cierto? De que en la adversidad me reconozca lo que yo hice o hacía, ¿cierto? Fíjese los verbos. Enseñabas a no pocos, a muchos. Es decir, tú tenías una palabra edificante, una palabra que llegaba al corazón de la gente con una enseñanza. Dices, fortalecías las manos. Es decir, tú tenías siempre palabras de ánimo para
dar fuerzas. Y tal vez, dicen los comentaristas, que no solamente palabras, sino que también recursos. Dice, enderezabas con tus palabras. Es decir, cuando había alguien que estaba medio como desviándose, saliéndose del carril, apartándose del camino, descaminándose o descarriándose, era Job el que los llamaba y los volvía a ubicar en el camino correcto. Qué lindo que Elifaz haya sido testigo de este trabajo que Job hacía. Esforzaba las rodillas. Es decir, tú hacías partícipe a quienes estaban en condiciones de necesidad. Tú eras generoso con tu sabiduría y eras generoso con tus bienes. Eso para Job tiene que haber sido, ¿cierto?, un agradable, ¿cierto? Pero mire cómo sigue. El versículo 5. Hay de todo, hermanos, en todo tiempo. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Es decir, usa todo eso para enrostrarle que por qué él no aplicaba la misma medicina que él daba a los otros, no la aplicaba a sí mismo. Wow. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tú no aplicas? Hermanos, a veces las mismas palabras que uno ha escuchado tantas veces en otras personas hacen bien cuando uno las escucha en momentos de necesidad. Mi esposa recordaba ese capítulo de mi vida en que enfrenté la tuberculosis bastante avanzada. Entonces hicimos una 11, ella se acordaba de esto, que hicimos una 11 y cuando la gente se está despidiendo, una hermanita muy espiritual le dice, pastora, prepárese porque el Señor se va a llevar a su esposo. Porque él es un siervo especial, así que se lo va a llevar. Y mi esposa quedó, ¿quién queda bien con algo así? Y después otra señora mayor que iba con su hijo a la iglesia, le dice, pastorita, mire, quiero decirle algo. Tuve un sueño donde veía a su esposo en el púlpito radiante y antes que terminara el culto el Señor se lo llevaba. Ay, hermanos, sin discernir. Y María preguntaba, ¿quién me puede dar una palabra? ¿Quién me puede animar? ¿Quién me puede dar un consuelo? Hermanos, este Elifaz está diciéndole, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Por qué no aplicas en ti lo que aplicabas para otros? De alguna manera está haciéndole notar que él era inconsecuente. Inconsecuente porque una cosa era lo que él decía para otros y otra cosa es lo que él vivía. Por otro lado, vemos que siempre, yo no sé si usted ha conocido gente así, pero siempre se da poca importancia al sufrimiento ajeno y mucha importancia al sufrimiento propio. Usted tiene una enfermedad y se la cuenta a otra persona y esa persona dice, no, pues yo sí que, claro, sí. La naturaleza humana es así, egoísta.
Mi esposa reflexionaba en las personas y decía, si le cuento a esta va a decir, no, ella sí que ha tenido hartos problemas y que ella... Hay otros que no escuchan, literalmente no escuchan. Hay personas que simplemente están esperando que usted termine de decirle lo que usted está pasando para decirle cualquier otra cosa. Y uno queda así, ¿me habrá escuchado? ¿Me habrá entendido? ¿O solamente fue un acto de misericordia donde se dispuso por algunos segundos a oírme? A veces hay gente que hace esto como un acto de buena educación, pero en el fondo está escuchando. Muchas veces no. También aquí vemos otra cosa que es importante. Dice, ahora que te ha tocado. La versión Valera no dice te ha tocado, pero sí el mismo verbo donde dice que Satanás le dijo tócalo y verá cómo reniega. Esa misma palabra la usa Elifaz para decir, ahora que estás tocado, ahora que tú estás viviendo esto, ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? ¿Te turbas? Qué distinto habría sido que Elifaz le hubiese dicho, esto que tú estás viviendo también me afecta a mí. Pero no, hace una separación, ¿cierto? Tú eres el enfermo, yo soy el sano. Iba a decir tiñoso, pero... Es que en realidad así se le ve. En el versículo 6 lo acusa de malo y de hipócrita. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Es como si le dijera, tu conducta actual muestra lo insincero de tu conducta anterior. Las faltas de Elifaz de discernimiento, de alguna manera están poniendo sobre Job una carga muy grande. Luego de eso hay una segunda parte, versículos 7 en adelante. Dice que es un argumento para acusarle de hipócrita. El versículo 7 dice, recapacita ahora. Es decir, piensa. Dice, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Le exhorta a recapacitar que nunca sufren los inocentes. Él tiene esa convicción como una doctrina, que los rectos no han sido destruidos. Y en el versículo 8 dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Aquí está siendo muy directo, muy franco, en decirle que él es un pecador, un hipócrita, y que está en esa condición solamente porque está cosechando lo que sembró. Aplica como única norma esta ley de la siembra y de la cosecha.
Hay algunos textos que están como referencia, como por ejemplo Proverbios 22:8. Hermanos, eso no es todo. No es todo. La ley de siembra y cosecha es un aspecto, pero también hay otros aspectos. Pero esta persona piensa que solamente los que hacen el bien cosechan el bien. No considera de que también es posible que los que hacen el mal cosechen el bien en algún momento, pero que después Dios se encargará. Pero también hay gente que no pasa por esta situación. Como yo he visto, los que siembran, aran iniquidad y siembran injuria y la ciegan. Mire, ¿cómo sigue esto? Yo he visto que aran iniquidad y siembran injuria y la ciegan. En el versículo 9, recurre a ilustraciones retóricas de mucha fuerza, como por ejemplo la ira de Dios. Dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Isaías 47 habla del viento de Dios. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella y ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De alguna manera está diciéndole eso, de que el soplo de Dios es el que ha venido sobre ti. En el versículo 10 dice, los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Aquí está alegorizando, está tomando una figura del león para decirle que Job fue tan poderoso como ese león y que se había enriquecido como león, se había llenado de autoridad como ese león, con despojos ajenos tal vez, y ahora lo ve con su poder y su fortuna en bancarrota, su familia deshecha, dispersa. Hermanos, yo creo que uno necesita ponerse una mano en el corazón antes de decir cosas como esa a una persona que está en esas condiciones. Yo creo que Dios da sabiduría. Yo creo que Dios da sabiduría y da discernimiento. Fíjese el argumento tercero. Elifaz se apoya en argumentos sobrenaturales. Dice el 12. El asunto también me era a mí oculto. Es decir, él está pensando en esto, de que la gran tragedia que este hombre ha sufrido me ha llevado a mí a reflexionar, a pensar, a meditar. Y encontraba todo esto como cerrado, como muy hermético. No había ni una luz que me dijera por qué esta persona está así. Hermano, es que no es para menos pensar que el hombre más poderoso del lugar es ahora el más pobre.
El más robusto es ahora el más enfermo. El más rodeado de amigos y de familia numerosa es ahora un solitario que lo único que tiene es su esposa. Y además la esposa no lo acompaña en su dolor. Entonces, aquí Elifaz dice, el asunto también me era a mí oculto. Dice, mas mi oído ha percibido algo de ello. Wow. Las experiencias de sueños, tengamos cuidado, sueños, visiones, voces, revelaciones, ángeles, no siempre tienen origen divino. Hermano, esto es importante. No siempre estas experiencias sobrenaturales vienen de Dios. También hay un ángel que se viste como ángel de luz. Tengamos cuidado. Segunda de Pedro 1:19. Es importante esto. Porque así como yo les contaba de esta hermanita que sintió que el Señor le mostraba a ella de cómo el Señor se llevaba al esposo, yo, ¿qué tiene que hacer uno con esto? Tal vez uno cuando... Hay gente que dice, mira, hay sueños de Dios y sueños que no son de Dios. Hay sueños que tal vez tienen relación con lo que tú comiste. Sí. Exactamente. Segunda de Pedro 1:19. ¿Qué dice? Tenemos también, ¿qué? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando este hombre de que un asunto le era oculto. Él escuchó algo, ¿cierto? Escuchó una voz. El versículo 13 dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Hay gente que le da tanta vuelta a las cosas que termina soñando con ellas. ¡Wow! Es así. Entonces, Dios nos advierte de que tenemos la palabra profética más segura. Tuve un sueño, llevemos el sueño a la palabra. Tuve una visión, llevemos esa visión, pongámoslo ahí en la palabra, confrontémoslo. Tuve una visión, vamos a la palabra. Tuve una experiencia de éxtasis, vamos a la palabra. Me habló un ángel, tomo el discurso de ese ángel y voy a la palabra. Porque esta es la palabra profética más segura. Hermanos, hay sectas que se han creado con este tipo de cosas. Experiencias místicas, experiencias sobrenaturales, tal vez, pero que no están paradas en el cimiento correcto. Y por allí se creen esa mentira o se creen ese cuento y se fueron, se volaron en su imaginación. Y Elifaz está ahora dándole un argumento de una experiencia sobrenatural para justificar lo que está diciendo. Y esto es grave en la iglesia. Porque ¿cuántos han escuchado? Hermanito, siento de decirle esto. Hay otros que dicen, hermanito, el Señor me mostró esto. Pastor, tengo que decirle que el Señor me habló en esto. Hermanos, y los que más andan en eso,
poco a poco van tomando más autoridad dentro de la iglesia. Porque todos andan, ay, cierto, voy a pasar por acá para que la hermanita no me vea, porque me va a decir qué sueño, qué le mostró Dios. Y anda la iglesia atemorizada y las personas atemorizadas, porque esa persona se ha ido empoderando de esto. Y algunos los nombran profetas, ¿cierto? Tenemos un cuerpo de profetas. Pero el profeta, hermano, tiene que estar parado aquí en la Escritura. Si no, ese profeta va a hacer lo que quiera. Siento del Señor que, hermanito, tu esposa no es esta señora, esta es tu mujer. Oh. ¿Ha pasado? Ha pasado. Y a veces los pastores van a ella primero. ¿Sabe qué? Yo quiero predicar de esto, pero ¿qué dice el Señor? Hermanos, y comienza el caos. Porque eso debilita la fuerza que tiene la Escritura. Y el Señor creó las cosas con su palabra. Y la palabra para nosotros tiene este poder. El que camina por ellas, vivirá por ellas. Él honra su palabra. El Señor, yo creo que es mucho más que este libro. Dios es mucho más que este libro. Pero a Él le plació dejarnos este condensado, por decirlo, de su infinita sabiduría y de su eternidad. Nos dejó esto y la preservó para nosotros, para que no nos equivoquemos. Entonces ahora Elifaz está tomando este argumento. ¡Qué tremendo! Cuando las personas justifican sus palabras apoyándose en lo sobrenatural, ya no hay diálogo, ya no hay reflexión, no hay nada que pueda refutar aquella palabra que vino de lo alto. ¿De qué manera yo podría contradecir esa palabra que vino revelada del cielo? ¿Se da cuenta? Lo responsable que tiene que ser una persona cuando toma esta experiencia y la ejerce como autoridad sobre las personas que le escuchan. Y esto es peligroso y lamentablemente dentro del pueblo cristiano se da mucho de esto. Mucho de esto. Nosotros hemos escuchado de muchas situaciones, personas destruidas, dañadas por falsos profetas, por falsas visiones, por falsas revelaciones, por falsas palabras que han prestado oídos a esto. Elifaz con eso ya quiere definitivamente tomar el control de lo que le está ocurriendo a Job, tomándose de este recurso. Elifaz ha oído algo, para respaldarse apoya en lo que oyó, pero la Biblia no dice que estaba orando, no dice que estaba buscando a Dios, no dice eso, sino que él dice que cuando se acostó, oyó. Hermanos, qué diferente es cuando uno ha orado, ¿cierto? Y ha recibido como una respuesta de Dios en esa oración, pero en ese tiempo de estar allí con su mente y su corazón puesto en la oración. Si seguimos, versículo 13, en imaginaciones de visión nocturna cuando cae el sueño sobre los hombres, cavilaciones de visiones nocturnas, es decir, entre pesadillas y sueño, consciente, subconsciente, inconsciente. ¿Han escuchado eso? Lo consciente es lo que nosotros percibimos, ¿cierto? Cuando estamos despiertos. El subconsciente es algo que queda guardado, ¿cierto? Y que de alguna manera trata de manifestarse. Y el inconsciente son aquellas experiencias que vivimos nosotros en nuestra vida, porque la memoria nunca olvida. Todo está registrado, solamente que Dios nos hizo con la capacidad de olvidar momentáneamente para que ese pasado no nos afecte. Pero el subconsciente es el que sigue procesando lo que nosotros vivimos durante el día.
sigue procesándolo. El inconsciente es lo que hemos olvidado, ¿cierto? Entre comillas, pero que afecta nuestro carácter, afecta nuestra forma de ser. Uno dice, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué tengo estas actitudes? ¿O por qué tengo estas reacciones? Entonces ahí está el inconsciente manifestándose. ¿Qué es necesario hacer entonces? Preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué yo soy así? ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Que el Espíritu Santo le va a llevar a recordar episodios de su infancia, de su niñez, que estaban absolutamente olvidados, y le va a decir, desde este momento, cuando tú viviste esto, esto es lo que te ha afectado toda tu vida. ¿Qué debe hacer entonces usted? Decir, Señor, yo perdono a esta persona de todo corazón, porque quiero ser libre de este trauma que ha afectado mi vida, en el presente y mi futuro. Entonces, muchos sueños son gatillados por el subconsciente. Bien. Seguimos. Versículo 14. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Wow, ¿cierto? Yo pienso en esto, ¿cómo habrá quedado? Luego dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, desde el versículo 15, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Es decir, tuvo una visión angelical, un espíritu, no dice el Espíritu de Dios, un espíritu. Después dice, paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía. Tuvo una visión angelical, una silueta humana, algo, ¿cierto? Pero el versículo 17 dice, lo que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será un varón más limpio que el que lo hizo? Dos preguntas, ¿será el hombre más justo? ¿Será el hombre más limpio que el que lo hizo o que Dios? Aquí no le está dando respuesta acerca de la condición de Job. Y verdaderamente el hombre no puede ser más justo que Dios. Versículo 18, aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Dice, Dios no confía en sus siervos, los ángeles. Pero también Dios acusa a los ángeles caídos o falseadores, como dice acá, y anotó necedad en los ángeles. En el 19 dice, por tanto, si somos nosotros, como dice el Salmo 8, le hiciste poco menor que los ángeles, hablando del hombre. Si somos poco menor que los ángeles, aquí dice, ¿cuánto más los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo? Menos confiable que los hombres, o sea que los ángeles son los hombres. Habita en casas perecederas hasta el día de hoy. Viene un terremoto y todavía el hombre no construye correctamente. Sus cimientos, sus casas se apoyan en el polvo y pueden aplastarse como polillas. Se quiebran como vasijas, dice otra versión. Dice, de la mañana a la tarde son destruidos. Es decir, tienen un pasar breve, una vida terrenal breve y frágil. Y se perderá para siempre sin saber quién repara en ellos. Es decir, se habla de que mueren sin mayor trascendencia. Todos los hombres, o casi todos los hombres, pasan por este mundo sin pena ni gloria. Son solo un guión.
Guión. Y a algunos les gusta el guión bajo, son más humildes eso. Pero el guión tiene dos connotaciones, ¿cierto? Es una puntuación, ¿cierto? Ortográfica. Pero esta rayita se usa cuando entraste y cuando saliste. Ese es el guión. El guión de tu vida es eso. Cuando entraste, cuando saliste. Hermanos, y la vida tiene esto. La vida terrenal nuestra, aunque breve, es la gran oportunidad de conocer a Dios. La vida terrenal, aunque breve, pero tiene la gran oportunidad que Dios nos da de vivir su propósito, su plan, su proyecto para nosotros. La vida terrenal, aunque breve, hermanos, pero sin lugar a dudas, trascendente para Dios, porque Él depositó su amor en nosotros. Él depositó su amor en usted. Versículo 21, pierden su hermosura. Ay. Espejito, espejito. ¿Cuándo perdí mi hermosura? La juventud es tan breve. Yo le digo a la María, María, ¿no te molesta estar casada con un hombre tan mayor como yo? Porque así somos. Así somos. No siempre lo hermoso durará para siempre. En algún momento lo perdemos. Esta vida frágil, un día estamos, otro día no estamos. Nos sorprende a veces saber de personas que han partido. ¿Pero cómo? Decimos. Nunca sabemos cuándo nos vamos a retirar. Celebramos nuestra entrada y lloramos nuestra salida. Pero qué importante, hermano, es que nuestra vida no esté centrada en esto que aquí acusa, ¿cierto? Elifaz, acerca de lo transitorio, acerca de lo perecedero, acerca de cómo la persona se extravía poniendo su corazón en las cosas materiales. ¿Por qué? Aún él mismo, dice, pierde su hermosura y no alcanza sabiduría en su vida terrenal. No alcanzó la sabiduría que tal vez quería alcanzar en su vida terrenal. ¿Ah? Claro, de alguna manera, pero hermanos, un breve discurso, lindas palabras, pero que no le ofrecen a Job el consuelo, al contrario, le está diciendo que él está recibiendo su merecido. Si volvemos ahora nuevamente a Gálatas, cuando alguno fuere sorprendido en alguna prueba, tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también puedas tal vez pasar por lo mismo. Volvamos, hermanos, y que este capítulo 4 nos lleve a nosotros a orar para que Dios nos dé sabiduría en cómo tratar al que sufre. Creo que eso es importante, saber cómo ser atinado, asertivo. Lo segundo, orar para que Dios nos dé discernimiento y no conjeturar, especulando y apoyándonos incluso en estas, entre comillas, experiencias sobrenaturales para confirmar nuestro discurso. El discernimiento lo da Dios. Él es el que revela. Eso fue lo que dijo José. Dios es el que revela. Eso fue lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor. Dios es el que revela, el que muestra. Y también, hermanos, volvamos a orar para genuinamente compadecer al que sufre. Genuinamente tener un corazón compasivo con ese que está sufriendo. Agradeciéndole a Dios que por su gracia y su misericordia no estamos en la condición de esa persona.
Oramos, Señor, gracias te damos, porque tú nos enseñas. En este mundo siempre hay sufrimiento, siempre hay dolor. Señor, enséñanos con la sabiduría tuya a cómo tratar a esa persona. Danos también, Señor, la generosidad de involucrarnos en la solución o en parte de la solución que esa persona necesita. Danos, Señor, también discernimiento para no especular acerca de las razones por qué esa persona está así. Danos también la humildad para reconocer que solo por tu gracia y tu sabiduría nosotros no estamos en esa condición. Danos también, Señor, un corazón que genuinamente sienta el dolor del que sufre. Y que también, Señor, seamos generosos en el sentido de no poner nuestro corazón en los bienes temporales, sino que en los bienes eternos. Estar dispuestos, Señor, a compartir con el que necesita. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.